Sin embargo, el sistema de aire acondicionado también se reutiliza en el invierno. Y las condiciones en el invierno son diferentes. En el invierno las temperaturas son bajas y el aire está seco. Entonces, para llegar a las condiciones de confort, nosotros tenemos que calentar el aire y humidificar el aire. Por otro lado, nosotros siempre decíamos que en verano el ambiente refrigerado ganaba calor. Como la temperatura es más baja en el invierno, el ambiente que vamos a acondicionar, el recinto acondicionado, más bien pierde calor, está perdiendo calor todo el tiempo. Entonces tenemos que suministrar calor sensible y calor latente al aire. Entonces en estas condiciones las pérdidas de calor generalmente son consideradas en el intercambiador de calor. Es normal que existan ciertas ganancias de calor porque el sol entra, por ejemplo, durante el día y además si existen computadoras, personas, ellas están generando calor. Pero generalmente el calor que es ganado por el sol, que es durante algunas horas en el día, y por los equipos o personas que están en el interior, no son tomadas en cuenta. Entonces no son consideradas en el diseño. Solamente el calor sensible que pierde el recinto por transferencia de calor. Entonces, para poder calentar y humidificar el aire, existen dos opciones. La primera de estas opciones es usar un precalentador y un recalentador. Entonces, si tenemos nuestro recinto acondicionado, nosotros estamos perdiendo calor todo el tiempo por transferencia de calor. Entonces, lo que hacemos es tomar este aire, enviar una parte al exterior, otra parte la recirculamos y la mezclamos con aire fresco del exterior. Y llegamos al punto M. Hasta aquí, todo el sistema de aire acondicionado y las ecuaciones que hemos visto, por ejemplo, para hallar el punto M, son las mismas, no cambian. A partir de este punto cambia nuestro proceso. Entre el punto M al punto 1 hay un precalentador y lo que hace es calentar el aire de forma sensible. Entonces, si vamos a la carta psicométrica, nosotros tendríamos aquí el punto límite, el punto en el exterior, el punto M. Y acá tenemos el precalentador y estamos calentando de forma sensible. Es decir, la razón de humedad es constante entre el punto M y el punto 1. Lo único que estamos haciendo es elevar la temperatura. Después de calentar nuestro aire parcialmente, en el punto 1, pasamos a través de un humidificador, que puede ser un lavador de aire, puede ser un sistema de spray, una ducha, por ejemplo. Y entonces lo que hacemos aquí es humidificar el aire. Sabemos que el aire está seco en invierno, entonces lo que está es humidificarlo. Entonces del punto 1 al punto 2 tenemos un humidificador y en la carta psicométrica representamos por la temperatura de bulbo húmedo, como lo hemos hecho con los procesos evaporativos. Entonces, como tenemos un humidificador entre el punto 1 y el punto 2, simplemente seguimos la temperatura de bulbo húmedo. Entre el punto 2 y el punto S se encuentra un recalentador. ¿Por qué? Podemos que si tenemos un humidificador, lo que vamos a hacer es disminuir la temperatura, porque estamos siguiendo la temperatura del bulbo húmedo. Como vamos a disminuir la temperatura 2 es menor a la temperatura 1, lo que tenemos que hacer es recalentar hasta el punto S. Y este calentamiento también es sensible, es decir, la razón de humedad es constante entre el punto 2 y el punto. Y una vez que llegamos al punto S, podemos enviarlo, el aire podemos enviarlo dentro del recinto que vamos a acondicionar. Entonces, ese es el primer ciclo de invierno y lo podemos
visualiza de esa forma. Nuevamente, el punto M lo encontramos como lo hemos hecho antes, con las mismas ecuaciones. WM, HM o TM, porque eso no cambia. Tenemos toda la base teórica ahora para hacer los cálculos, entonces apliquemos este ejemplo al ciclo de invierno que acabamos de ver. Tenemos la temperatura en el exterior, que es 57 grados Fahrenheit, tiene una humedad absoluta igual a 0.03. Entonces está frío y está seco. Lo que deseamos es que el recinto se encuentre a una temperatura de 70 grados Fahrenheit y una humedad de 0.0. Estamos calentando el estado y queremos humidificarlo. El flujo de aire que va a entrar al espacio acondicionado es a 8.000 libras por hora y tiene una humedad absoluta de 0.03. La temperatura del aire antes de ingresar al precalentador es 62.2 grados Fahrenheit. El precalentador va a transferir esta cantidad de calor, 12.050 BTU hora al aire. Y el calentador va a transferir esta cantidad de calor, 39.160 BTU hora. Entonces queremos saber qué eficiencia debe tener nuestro humidificador, la temperatura con la que el aire ingresará al espacio acondicionado y finalmente el calor sensible y latente que deben añadirse al espacio acondicionado. Ahora tenemos que añadir esta cantidad de calor. Pues realizan los cálculos, ya sabemos realizar todos los balances para esto, solamente tenemos que aplicarlo al ciclo de aire acondicionado para invierno. Daremos unos 15 a 20 minutos y luego comparamos los resultados que ustedes tienen y los que yo tengo.
Ingeniero, una preguntita. El Sí, punto dígame. S es la ¿Mm? prolongación, la línea que hago entre el punto I y el punto O, ¿no es cierto? No, no es la misma línea recta. Les voy a mostrar. Este es un ciclo de invierno. El punto S puede estar muy lejos del punto I y del punto O. Entonces el punto I, M y O, el punto I, el M y el O sí están en la misma línea recta, porque al final de cuentas este punto I y este punto O resultan en la misma mezcla. Pero el punto S no, ha sufrido variaciones, tanto la humedad como la temperatura han cambiado en el punto S. Entonces no es una prolongación. Ok, ingeniero.
Y una preguntita, el precalentador y el recalentador, o sea, el calor que van a transmitir estos dos se suman para hallar el balance en de M a S. No, cada uno tiene su calor. Si ven aquí, existe un calor entre el punto M y el punto 1, un calor sensible, que es diferente al calor aquí entre el punto 2 y el punto S, porque cada uno tiene su diferencia de temperaturas. Entonces, estos dos calores son diferentes solamente para estos dos. El recinto va a tener su propio calor que se consigue de la diferencia de temperaturas entre I y S y la diferencia de razones de humedad entre I y S. Ah, ya, ya.
Inge, una consultita. Sí, dígame. Si la temperatura del punto uno cae entre dos temperaturas del bulbo húmedo, igual tenemos que asumir la superior. Sí, siempre la superior, porque eso va a pasar, siempre va a tender a subir en la vida práctica. Entonces siempre tienen que escoger la superior. Y el flujo másico que pasa por el precalentador, el humidificador y el recalentador es el mismo, ¿verdad? Porque no existen desviaciones. Si saldría en algún lado, entonces hay que hacer un balance de masa. Pero en este caso va a ser el mismo. El flujo másico en M es igual al flujo másico en S. Gracias. ¿Verdad? ¿Y cómo podría ser para hallar la temperatura 2 para sustituirlo en la ecuación de 2 a S y hallar la temperatura en S? Consideren que este es un calor sensible. Entre el punto 2 y el punto S es un calor sensible. Y tienen la razón de humedad aquí, pero el punto S. Esa razón de humedad les va a ayudar a encontrar el punto 2, porque es constante, la razón de humedad es constante entre 2 y S.
Muy bien, ya tienen las respuestas. Verán con respuestas a los incisos. A ver, iremos analizando paso a paso la solución de este ejercicio. ¿Qué es lo que tienen? Tienen la temperatura y la razón de humedad afuera en el exterior. Que en este caso, si van a la carta psicométrica, ese punto O está aquí. Es, como les dije antes, tener temperaturas bajas, por debajo de 4 grados Celsius en este caso, y su humedad también, su humedad absoluta es muy baja. Luego tienen la temperatura y la razón de humedad en el interior del recinto. Como pueden ver, ese punto I está dentro de la zona de confort para el invierno, que es esta roja que está en la carta psicométrica. Luego les dan el flujo másico del aire que ingresa al recinto, dicen, entonces sería M sub S. Y la razón de humedad del aire que ingresa al recinto, WS. Tiene la temperatura de la mezcla del aire nuevo y el aire que está recirculando. Tiene el calor del precalentado, que estaría entre el punto M y el punto 1, y del recalentador, que está entre el punto 2 y el punto S. Los dos son calores sensibles. Y utilizamos los promedios de CP y del calor latente, que siempre hemos utilizado. Entonces, de la ecuación para el podemos hallar M sub O, porque tenemos M sub S, másico que ingresa a la habitación, T sub M, tenemos la temperatura en el interior del recinto y la temperatura en el exterior. Entonces sabemos qué cantidad de flujo másico del exterior tiene que ingresar para reponer el aire que ha sido enviado afuera, ha sido desechado.
Ya que tenemos M sub O, podemos hallar Wm de la ecuación punto M, es decir, tenemos M sub O, tenemos M sub S, tenemos las otras unidades, solamente hay que despejar Wm. Y con eso ya tenemos dónde está el punto M, porque tenemos Tm y tenemos Wm. Como tenemos esas dos coordenadas, ya podemos encontrar el punto M. Sabemos que de aquí a aquí es el calor sensible hasta el punto 1. Entonces la temperatura en 1, ya que tenemos el calor sensible, simplemente la despejamos. Tenemos Tm también. Entonces sabemos que la temperatura 1 es igual a 68.4 grados Fahrenheit. Lo que hago es trazar una línea horizontal, el calor sensible, hasta 68.4. Y está en medio de de estas dos temperaturas de bulbo húmedo. Si es que hubiese caído entre 52 y 53, siempre tomo la superior, en este caso 53 grados Fahrenheit, y trazo mi línea sobre esa temperatura de bulbo húmedo. Ahora, como decía este compañero, ¿hasta dónde voy a trazar esta línea diagonal sobre la temperatura de bulbo húmedo? Hasta WS, porque WS es igual a W2. Entonces, acá tienen que WM, le predije la línea horizontal después del precalentador. TOW es 53 grados Fahrenheit, la línea que acabamos de ver. Y T2 se consigue así, ya que tenemos WS como dato. Aquí 0.0083. Voy a la gráfica, encuentro 0.083 y trazo una línea horizontal. Y donde intercepte con esta línea de temperatura de bulbo húmedo, tengo mi T2. Y T2 lo puedo leer acá. Entonces, teniendo TOW, teniendo T2, puedo hallar la eficiencia. Que en este caso, claro, la eficiencia hay que tomarlo para esta línea, esta diferencia de temperaturas, T2 menos T1 y dividido entre T1 menos TOW. Es la misma fórmula. Claro que ahora lo llamamos T1 y T2. Entonces, con esa eficiencia, en este caso requeriríamos una eficiencia del 92%. Y luego tenemos el calor sensible entre el punto 2 y S. Entonces, ¿qué involucraría la diferencia de temperaturas de TS menos T2? Entonces, de esa diferencia de temperaturas, despejo T sub S. Y tengo la temperatura en S. Entonces, ya que tengo la temperatura en el interior y ahora tengo TS y WS, puedo hallar el calor sensible en el recinto y el calor latente, este es L, el calor latente en el recinto. Ahora, tal vez esta eficiencia sería muy alta en nuestro caso. Está muy cerca a la temperatura de saturación. Entonces, ¿qué otra alternativa propondrían ustedes si es que esta eficiencia fuese muy alta? ¿Qué se podría hacer? Porque lo que quiero es calentar y humidificar mi aire. ¿Cómo podría calentar y humidificar mi aire si es que no puedo conseguir un humidificador con esa eficiencia con 92.2%?
Recuerden que ya hemos visto como acaban de estudiar su primer parcial, seguro que saben cómo se puede humidificar y calentar al mismo tiempo, con otra alternativa. Pero del vapor, ingeniero. ¿Sí? Justamente pueden utilizar un caldero o pueden utilizar un termotanque, como hemos visto en el video que les he mostrado. Si tienen un caldero o un termotanque, pueden generar vapor de agua caliente, entonces pueden calentar y humidificar. ¿Dónde debería estar ubicado el caldero o el termotanque en este esquema? ¿Entre qué puntos lo pondría? En el precalentador, ingeniero. Sí, la mejor ubicación sería después del punto M. Después del punto M quitan el precalentador, el humidificador y el recalentador y directamente ponen el vapor caliente del caldero o del termotanque y le conectan ese calor al recinto. Claro que tienen que hacer los cálculos como hemos hecho antes en el tema número 2. Entonces siempre existen alternativas, solamente uno tiene que pensar cómo configurar esas alternativas, cuál es la forma más barata, la forma más eficiente para que funcione. Ahora, esa era una alternativa, utilizando el precalentador y el recalentador. Sin embargo, también se podría utilizar este ciclo de invierno con esta segunda alternativa. Esta segunda alternativa se ha abrido el precalentador. Es decir, la mezcla del aire de recirculación y del aire fresco del exterior van directamente al humidificador. Entonces nuestra carta psicométrica, claro, ha cambiado. Ahora tienen el punto de mezcla con el punto del interior. Y aquí ya no precalientan, sino que directamente la mezcla va por el humidificador. Entonces esta línea sigue la temperatura del bulbo húmedo hasta el punto 1 que está acá. Y entonces del punto 1 al punto S ponen un recalentador. Todavía se llama recalentador porque del punto M al punto 1 la temperatura ha disminuido. Entonces hay que recalentar ese aire. Y está más frío que antes. Ponen un recalentador y este todavía está en un proceso sensible, el punto 1 y el punto S. Entonces la razón de humedad aquí es constante. Y del punto S va a ir directamente al interior del recinto que vamos a condicionar. Entonces unen el punto S con el punto I. Pero lo único que ha variado es remover el precalentador y enviarlo directamente al humidificador entre el punto 1 y 1. Esto en ciertos casos podría ahorrar parte del proceso. Estamos evitando poner un intercambiador de calor acá. Pero hay casos en los que no puede esto. Por ejemplo, cuando las temperaturas en el exterior son muy frías. Si las temperaturas en el exterior fuesen muy frías, por ejemplo, en Oruro y en Potosí, pueden llegar a menos 10, menos 11 grados Celsius. En Uyuni se han reportado temperaturas de menos 15 a menos 20 grados Celsius, por ejemplo, en Potosí, en Uyuni y la ciudad misma de Uyuni. Si esas temperaturas son muy bajas, pueden congelar parte del agua del humidificador o las almohadillas en un lavador de aire. Y si congelan el agua, van a disminuir drásticamente la eficiencia del humidificador. Entonces, en esos casos en los que la temperatura del aire del exterior es muy baja, necesariamente se tiene que poner un recalentador y luego humidificar el aire. Pero si no es así, entonces sí se podría quitar el precalentador y directamente poner un recalentador. Entonces, Y, sí, dígame.
Y en términos de eficiencia, y si comparamos con el sistema que mencionaba, con el tema de vapor, ¿de cuánto, bueno, digo en costos más bien, si estaríamos comparando estos dos sistemas, ¿cuál sería el caso? Ah, todo va a depender del tamaño del recinto. Si el tamaño del recinto no es muy grande, entonces van a necesitar un termotanque, y un termotanque no es muy caro. Pero si fuese un PON, vamos, en el cual tienen que mantener la temperatura y la humedad aproximadamente constante porque están almacenando alimentos, por ejemplo, y tienen que almacenar esos alimentos en condiciones óptimas. Entonces van a requerir un caldero. Los calderos ya son más costosos. Pueden ir desde $7,000 hasta $25,000, todo dependiendo de, de la capacidad del caldero. Entonces ahí hay que hacer la decisión, es decir, ¿cuál es más barato para mí? ¿Pongo un intercambiador, compro un termotanque o un caldero? Pero todo depende del tamaño del recinto. Un aspecto que va a influir mucho es dónde se ubiquen dentro de esta zona de confort, qué es lo que requieren. Entonces, mientras más bajo esté este punto I y más hacia la izquierda, van a requerir, como pueden ver, menos eficiencia para el humidificador. Y por tanto, este punto S va a estar más cerca al punto I. Y en consecuencia, su intercambiador de calor también va a ser más pequeño. Entonces, todo depende de este punto I, pero puede ser que su proceso les exija una temperatura de 60 grados Fahrenheit. O sea, tienen que estar aquí, tienen que mantener a 21 grados Celsius. En ese caso no tienen opción, tienen que mantener. Pero si pudiese disminuir en algo la temperatura y su humedad también, si este punto estaría más abajo, entonces todo su proceso va a ser más barato. ¿Tienen alguna duda más al respecto? ¿Quisieran que les aclare algo? Sí, ingeniero. Respecto al ciclo que está mencionando, bueno, viendo alternativas, no sé si pudiera mostrarme la parte de procesos. Sí, ante el anterior, justamente. La anterior diapositiva, ingeniero. ¿La anterior, esta? Sí, 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 eso de ahí. En el caso, Inge, de cómo estamos buscando alternativas de optimizar y demás, en el caso de tener un ambiente, en este caso, un ejemplo, en el cual se requiera, digamos, controlar dos variables, en este caso lo que es humedad y temperatura, eh, por medio de un sistema, por ejemplo, de simplemente la parte del humidificador, sin contar, sin precalentadores, ni un intercambiador que enfríe directamente, eh, basándonos en que simplemente con el tema del humidificador también va a influir a la temperatura del aire, porque si yo rocío, en cierto modo, estaría bajando el aire y como habíamos mencionado en los anteriores sistemas, de que el agua sí se hace recircular y se enfría previamente, también influimos. En ese aspecto, hay un temida que quisiera comparar. Si yo quisiera menor temperatura, implica que yo haga recircular constantemente el agua, ¿cierto? Estaríamos bien. Mayor recirculación, más frío va la temperatura. Pero como estoy recirculando más tiempo y al mismo tiempo estoy rociando mucho más tiempo el agua, también estaría incrementando el tema de la humedad del aire, ¿cierto? Entonces, ese balance, esa compensación, no se podría manipular ambas variables de forma independiente porque estarían sujetas necesariamente solo a un humidificador. Ese tipo de sistemas, yo decía, en el cual no se puede controlar directamente el tema de la humedad o la temperatura independientemente, hasta cierto punto se pueden considerar, digamos, como alternativas, pero una de mis dudas, o necesariamente no se recomienda. Puede cambiar la ingeniería misma del humidificador. En ese caso, digamos, es como en su caso, me decía que era una torre de enfriamiento, tendría que encontrar la forma de que las gotas que caen en su torre de enfriamiento sean más pequeñas, es decir, partirlas lo más posible. Y después eso se hace poniendo obstáculos los más pequeños. Si hace eso, la eficiencia de su humidificador va a incrementar.
Entonces ya no requiere meter más cantidad de agua porque su eficiencia es lo suficientemente amplia, entonces la cantidad de humedad también va a ser diferente. No puede evitar, lo que no puede evitar es la termodinámica del proceso. Una vez que alcance una temperatura, va a seguir la temperatura del bulbo húmedo. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría del punto 1 a punto S, pero no puedo porque la termodinámica me dice que va a seguir sí o sí la temperatura del bulbo húmedo. Pero lo que puedo hacer es modificar dónde, en qué temperatura de bulbo húmedo me conviene más estar, hasta dónde lo voy a llevar para que mi proceso sea más eficiente, requiera menos agua y requiera menos energía. Entonces, puedo jugar con la temperatura de bulbo húmedo, dónde ubicar este punto 1, y puedo jugar con la eficiencia de mi humidificador. Y mientras más pequeñas sean sus gotas, más eficiente va a ser su humidificador. Bueno, sobre esa noción, Inge, por lo menos yo a simple vista, digamos, entonces, la típica noción es de si yo quiero bajar mucho más la temperatura, de circular más agua, necesariamente incremento indirectamente el tema de la humedad. Entonces, estaríamos viendo que tiene una relación directa, por así decir, entre temperatura, humedad, bueno, inversa sería, ¿no? En todo caso, no sé si sería correcto el término. Como les digo, todo depende de dónde ubica esto. O sea, no depende de la cantidad de agua que está ingresando, sino dónde va a ubicar su temperatura de bulbo húmedo. Con eso es con lo que tiene que jugar. Por ejemplo, si esto lo hubiese ubicado acá, entonces nunca hubiese podido llegar al punto S porque hubiese estado acá, hubiese cortado acá. Pero si lo pongo un poco más acá, ya tengo más juego. Ya puedo ubicar mejor mi punto S, de forma que este punto S esté más cerca al punto I. Entonces, tengo que jugar con esa eficiencia, pero tiene que ver dónde, depende de la temperatura de bulbo húmedo en este caso, dónde puede ubicar y dónde es lo más eficiente. Tiene un límite en la eficiencia, no lo puede hacer 100% eficiente, pero yo le recomendaría que juegue con esta temperatura de bulbo húmedo. ¿Qué hago con mi proceso para ubicarlo en una temperatura de bulbo húmedo que más convenga? Ya, gracias. De nada. ¿Tienen alguna consulta más? Inge, una preguntita. Eso de la eficiencia que nos ha comentado, o sea, cuando a mí me sale una eficiencia de 0.9, ¿es malo? ¿O podrías repetir eso? ¿Que buscaríamos una alternativa? Ok. Si sale 0.9, por ejemplo, eso significa que necesito un humidificador muy eficiente, extremadamente eficiente. Para eso, lo único que tendría que hacer es tener un humidificador con boquillas tipo spray, para que las gotas sean muy chiquitas, pero eso es muy, muy eficiente. Requeriría, si por ejemplo me sale una eficiencia del 70%, no requiero un humidificador con esa capacidad. Podría utilizar un lavador de aire, por ejemplo. Entonces va a ser menos caro. Mientras más eficiencia les salga, el valor de eficiencia sea mayor, significa que tienen que adquirir, comprar o construir un sistema caro, muy eficiente. Si la eficiencia es menor, entonces con un humidificador más barato pueden conseguir el propósito que están buscando. Entonces, esa es la relación con la eficiencia. Mientras más alta la eficiencia, requieren un equipo más caro, más especializado. ¿Y cómo reducimos la eficiencia? ¿Puede mostrar la fórmula de la eficiencia? Creo que dijo que aumentando la temperatura 1. Sí, en este instante les voy a mostrar. Todo depende de esta diferencia de temperaturas entre T1 y T2, porque es la diferencia de temperaturas R. Entonces, mientras más pequeña sea esta diferencia, la eficiencia va a ser menor. Y la temperatura 1 y 2 están acá. Ahora, esta temperatura 2 tendría que bajar, pero esta temperatura 2 siempre tiene que estar por encima de I.
del punto I. Entonces, es por eso que es mejor que su punto I esté lo más bajo posible. Si está bajo, entonces su eficiencia también va a disminuir. El punto 2 va a disminuir acá. Entonces, todo en ingeniería está relacionado. Entonces, tienen que relacionar todo eso. Y que eso sería que tuviéramos menor, en todo caso, estaríamos bajando el punto. Sí. Tiene que disminuir la humedad en el ambiente. O sea, no vamos a Puede, obtener la humedad que deseamos en sí. Y no sé, correcto. como les digo, todo depende del proceso. Si eso o su recinto, por ejemplo, puede trabajar a esta razón de humedad acá, entonces disminuyanlo. Tal vez las zonas en el interior no requieren una humedad tan grande. Pueden estar en el ambiente. Entonces, en ese caso, pueden disminuirlo. En un recinto en el que están personas. Pero si su proceso les exige que esté aquí, tener esa humedad sí o sí, y tienen que estar a 50% de humedad relativa, por ejemplo, no pueden estar a 40% de humedad relativa, en ese caso no tienen otra opción, requieren esta eficiencia. Entonces lo que podrían hacer es jugar con el intercambiador acá, que la área de transferencia del calor del intercambiador sea menor. Entonces estoy moviendo el punto S lo más cerca que puedo al punto I. Va a mejorar un poco mi proceso, va a ser un poco más eficiente energéticamente, pero la eficiencia no va a disminuir mucho, no va a ser 10-90, va a ser digamos 87-88%. Entonces todo depende de su proceso o lo que quieran las personas en el interior. Y que en relación a la eficiencia energética que está tocando, más relacionando al tema, por ejemplo, en lavadores de aire, si hablamos de un motor convencional o una bomba convencional, si estaría optando por un pulverizador mucho más fino, según estuve viendo algunas tablas, al menos de unos pulverizadores ultra eficientes, nos exigen también niveles de presión mucho más altas, ¿no? Esto también estaría involucrando que necesariamente tendríamos que optar por una bomba de mayor capacidad y demás. Entonces, no sé si es Sí, un punto de vista más. sí, exactamente. Por eso les decía, mientras más grande, les decía eso a su compañero, el equipo va a ser más costoso. Si la eficiencia disminuye, entonces su equipo va a ser menos costoso. Energéticamente, lo mismo, si tiene mayor potencia su equipo y está conectado todo el tiempo, el consumo de energía va a ser mayor también. Bien, creo que no nos va a alcanzar ahora el tiempo para hacer este ejercicio. Pues por favor, háganlo en sus casas. Es el último ejercicio, el ejemplo 4.5. Ya tienen el enunciado. Háganlo en sus casas con calma, tomando en cuenta este ciclo, y vean qué pueden modificar en este ciclo. Vean cómo lo pueden hacer más eficiente y vamos a discutir esos resultados. Entonces, no sé si tienen alguna duda más, alguna duda adicional. Nos quedaremos ahí por hoy. Realicen ese ejercicio, analicen cómo lo podrían optimizar. Y la próxima clase, el día miércoles, discutimos sus resultados y con los resultados que yo tengo. Tengan un muy buen día y hasta luego. Buenos días, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.